Sí, vamos a configurar el laboratorio de CPF multiárea y vamos a configurar dos tipos de áreas, las áreas STAP y las áreas Total y STAP. Entonces, lo primero que me debo fijar es en la topología, que el router 1 está dentro de nuestra área, que es el área 0, y la interfaz serial 000 del router 2 pertenece al área 0. El router 2 con su interfaz serial 001 está conectado directamente al router 3 que pertenece al área 23. Entonces en nuestro laboratorio pues nos aparece que configuremos las interfaces. Para este caso acá ya las interfaces tienen direccionamiento IP. Vamos a hacer una revisión con un show RAM, ¿ya? Las interfaces ya están con direccionamiento IP, por lo tanto, la primera parte del laboratorio ya está realizada. Y nos pide en el paso 2 agregar las interfaces a OCPF. Entonces, en nuestro router número 1, vamos a ocupar el Process ID 1 con el comando config-t, router OCPF 1. ¿Ya? Vamos a agregar la network, que es la 10.1.12.0 con prefijo 000255 en área 0, porque el router 1 pertenece completo al área 0, ¿ya? Y la red 10.1.10 con prefijo 24 o 0.0.0.255, que también pertenece al área 0. Una cosa es que las interfaces loopback, cuando se publican en la tabla de enrutamiento, aunque uno le coloque, por ejemplo, veamos la loopback. Acá dice que la loopback es la 10.1.1.1 que está representando a la red LAN de R1. Eso representa la loopback, porque es prefijo 24. Entonces, cuando yo la veo en la tabla de enrutamiento de mis vecinos, el prefijo que lo publica es 32. Y es porque las lupas están diseñadas para representar solo un IP. Entonces, ¿cómo hago para que en la tabla de enrutamiento, por ejemplo, si yo voy, cuando configure el R2 y hago un show IP route, me va a mostrar el prefijo 32? ¿Cómo hago para que en mi router vecino vean mi loopback no con un prefijo 32, sino con el prefijo que lo configuré? ¿Ya? Es ingresando a la interfaz loopback en el router 1, por lo tanto me salgo de acá, ingreso a la interfaz loopback 1 y voy a agregar el siguiente comando: IP OCPF network point to point. Con eso, con ese comando, automáticamente cuando la loopback 1 se publique en el router 2, en la tabla de enrutamiento, me la va a mostrar con un prefijo 24 o con el prefijo que configuré realmente. Para eso sirve ese comando. Luego me pide que configure el router 2. Aquí ya en el router 2 vamos a configurar el mismo ID de proceso, es decir, vamos a ingresar al modo de configuración de terminal, router OCPF1, network, la 10.1.12.0 con 000255 que pertenece al área 0, y debo declarar la network 10.1.2.0. De hecho, ya me hizo adyacencia con el router 1 y debo publicar la 10.1.2.0, que es la serial que está conectada al router 3, pero esta serial, ya, que tiene prefijo 0.0.0, ahí, 0.0.0.255, pertenece al área 23. ¿Ya?
¿Por qué? Porque es no, es la loopback, disculpen, es la loopback, ¿ya? Es la loopback, por lo tanto pertenece todavía al área 0, porque es la loopback de R2 y la 10120 es la serial de R2, que ambas pertenecen al área 0. Ok, ya tengo configurado eso. Como la loopback está representando una red LAN que tiene el prefijo 24, entonces debo salirme del proceso, ingresar a la interfaz loopback. Y esta interfaz loopback tiene el número 2, la loopback 2, y decirle IP o CPF, network, point to point. Y eso es para que me reconozca el prefijo como 24. Bien. Y ahí ya tengo configurado el router 2. Me piden que haga en el router 2 show IP o CPF enable. Entonces, do show IP o CPF o SPF neighbor. Y me aparece el vecino 10.1.1.1 porque es el router ID que tiene el router 1. Si yo hago un show IP protocols, voy a ver que mi router ID es el 10.1.1, que es el IP de la interfaz más alta, porque no configuramos router ID. Por lo tanto, tomó la IP de la interfaz más alta o la IP de la loopback. Como en este caso tengo una loopback, ¿cuál IP toma? No toma la IP de la interfaz más alta, sino que toma la IP de la loopback, que es la 10.1.1.1. Si hubiera estado el comando router ID, hubiera tomado el router ID, porque el router ID tiene preponderancia sobre la IP de la loopback. Y la IP de la loopback tiene preponderancia sobre la IP de la interfaz más alta. Ese es el orden de la elección del router ID. Y ya tengo la configuración completa entre router 1 y router 2. ¿Bien? Ahora me pide que en el router 2, nuestro router 2, configure dentro del router OCPF, entonces dentro del router OCPF, 1, voy a configurar la network, ¿ya? 10.1.23.0 con Wildcard 0.0.0.255, pero la interfaz serial pertenece al área 23. Ahora tengo que ir al router 3. El router 3 tiene la loopback 3 y tiene la serial. Ambas pertenecen al área 23. Por lo tanto, enable config t router OSPF 1, el primer network, la 10.1.23.0 con Wildcard 0.0.0.255, perteneciente al área 23, la network 10.1.3.0 con Wildcard 0.0.0.255, pertenece también al área 23. Exit, ingreso a la interfaz loopback 3 y le digo IP o SPF network point to point. Exit. Debo configurar primeramente el router 2, el área 23 la debo declarar como stop. Entonces voy al config t router OSPF1, ¿ya? Área 23 está. Enlace de OSPF. Tengo que ir al R3. Config t router OSPF1, área 23,
está. Y bajó el enlace. Y ahí subió, recién. Entonces en el R3, si yo hago un show IP OSPF neighbor, ¿ya? Debo ver a mi vecino, ¿ya? En el R2, aquí, hago un show IP OSPF neighbor, veo a mi vecino al 10.1.1.1 y al 10.1.3.1, correcto. En el R3 debo ver al 10.1.2.1, correcto, tal cual está acá. En el R3 se hago un show IP route, me quedo separado la IP. Aquí me tienen que aparecer una ruta CIA. Miren la ruta que aparece, una ruta por defecto. ¿La configuramos? No. En el R3 aparece y aparecen las IA. Si configuro el R2, en el OCPF declaro el área 23 como STAP y el área en el R3 también declaro el área 23 como STAP, la ruta por defecto solo se ve en el router 3. No la voy a ver en el router 2. Fíjese que aquí no hay. ¿Se dan cuenta? No existe. Porque solo se publica en el router. Si hubiera otro router más conectado al router 3, también vería la ruta por defecto. Ahora, ¿cómo lo convierto en total y stop? Simple, lo único que debo hacer es ir al R2, acá, nosotros habíamos ingresado, ahí hemos ido a router, solamente en el R2, que es el router que está conectado al área 23, en este router debo decirle área stop, no suman. El R3 y todos los routers que están dentro del área 23 se mantienen como router stop. Entonces ahora que yo ya le dije este es el 23, voy aquí, hago un show IP route nuevamente y miren que la tabla bajó. Esta era la tabla anteriormente, miren, y esta es la tabla que tengo ahora. ¿Se dan cuenta que ya no aparecen las IA? Solo aparece la ruta por defecto. Es porque le dije al router 2 que el área que venía era estacional. Y déjame pasar rutas comerciales o rutas que son externas y solo deja pasar una ruta por defecto. Y ese es el laboratorio de configuración de OCPF multiárea con STAP y la diferencia con Total y STAP.